Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Que se oiga, que se entere toda mula de que Dios es bueno, ¿verdad? Y que su amor es eterno. Todo lo relacionado con Dios es eterno y su amor es eterno. O sea, no tiene principio ni tiene fin. Bien, hermanos, buenos días. Bienvenidos a todos a esta reunión presencial. No sabremos el tiempo que podremos, porque se avecinan, según las noticias, tiempos más difíciles todavía, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí, le damos la gloria a Dios por ello. Amén. Y nos gozamos de estar en su presencia, de haberlo alabado como Él se merece, y también ahora vamos a escuchar, vamos a ser alimentados por su palabra, el alimento que necesita nuestro espíritu. Debemos fortalecernos en su palabra. Su palabra es el pan bajado del cielo, ¿no? Jesucristo, el verbo hecho carne, es el pan que bajó del cielo y debemos comerlo cada día, virtualmente hablando, claro. Estamos hablando de la palabra de Dios, el pan de cada día. Bien, pues yo quiero continuar con lo que comenzamos la semana pasada. El tema es Jesucristo, la vida y la luz. Estuvimos analizando y basando nuestra, meditación, nuestra enseñanza en el capítulo 1 de Juan. Bueno, estábamos analizando todo el capítulo de Juan, pero empezamos leyendo los versículos del 1 al 5, que vamos a repasar para poder entrar en materia nueva. Hay que decir que Jesucristo asegura Él mismo, con sus propias palabras, asegura que Él es la vida verdadera y auténtica, y también la luz que alumbra en medio de la oscuridad. La palabra de Dios dice que nosotros somos luz y debemos alumbrar, no nos podemos esconder. Una luz tiene que estar en un sitio donde los demás puedan verla. Yo pienso que a veces hay cristianos que yo llamo de la secreta, que no encienden la luz. Son lámparas pero sin luz. La luz tiene que alumbrar y nosotros como creyentes tenemos que alumbrar. Jesús lo dijo así: yo soy la verdadera vida y soy la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Recordad que la oscuridad simboliza la ignorancia y simboliza también el pecado. Así que vamos a leer estos versículos. Capítulo 1 de Juan, del 1 al 5. Dice: en el principio la palabra, Jesucristo, ya existía. La palabra estaba con Dios, que quiere decir tenía comunión íntima con Dios, y la palabra era Dios. Verso 2. Él, que es la palabra, el Hijo Jesucristo, existía en el principio con Dios. Dios, verso 3, creó todas las cosas por medio de Él, por medio de la palabra, y nada fue creado sin Él. La palabra, y aquí este es el versículo clave de la meditación de estas semanas, la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. En otras palabras, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de toda la humanidad. Vida y luz, si analizas el Evangelio de San Juan y profundizas en él, verás que es una palabra que la repite muchísimas veces. Son palabras poderosas y básicas en todo el Evangelio de Juan, y que Juan expone y desarrolla a lo largo de todo su Evangelio. Estuvimos, y voy a hacer un pequeño resumen muy corto, estuvimos estudiando y analizando la palabra vida, y decíamos que la palabra vida es sencillamente lo contrario al desorden, lo contrario a la destrucción, lo contrario a la condenación y, en definitiva, lo contrario a la muerte, ¿verdad? La vida es lo contrario a la muerte. En segundo lugar, decíamos que Juan estaba seguro que la vida nos la da Dios, pero que solo se recibe a través de su Hijo Jesucristo. Juan lo llama, recordemos, el Hijo del Dios viviente. Dicho de otra manera, el Hijo representa al Dios en forma de hombre, a Dios en forma humana. En tercer lugar, decíamos que deberíamos preguntarnos qué es esa vida.
una y otra vez, porque debemos conocer esa vida. Decíamos que hay quien existe, y hablábamos del año nuevo que comienza, y la frase que se suele decir, año nuevo, vida nueva, y eso es mentira. El año sí puede ser nuevo, porque es un año nuevo, es un número que no hemos pasado todavía, que comienza un nuevo año, pero la vida verdadera comienza en Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo, no tienes vida nueva. Tendrás muchos años nuevos, pero vida nueva no tendrás. Por eso deberíamos preguntarnos cada uno qué es la vida eterna. Decíamos que la vida eterna, la palabra eterna, viene del griego aionios, que significa la misma vida de Dios. O sea que la vida que Dios nos ofrece, la vida eterna, es de la misma manera que vive Dios, quiere que tú y yo vivamos. Eso es lo que se entiende por la traducción del griego al español, que quiere decir eterno. Eterno significa vivir la misma vida que vive Dios. No es duración. Muchos piensan que la vida eterna es vivir como estamos viviendo, pero toda la eternidad. Pero no es así. La vida eterna es más que duración, es calidad de vida. Calidad en la presencia de Dios y viviendo la vida que Dios vive. Y por último tratamos que cómo deberíamos encontrar o cómo podemos encontrar esa vida eterna. Y decíamos que solamente hay dos cosas. Primero, creyendo en Jesucristo. Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyendo que Jesucristo murió en la cruz hace más de 2000 años para nuestra redención, para nuestra libertad, para nuestra salvación. Ese es el primer paso. Y el segundo, siguiendo y obedeciendo su palabra. No hay otra forma de alcanzar la vida eterna, sino el reconocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y único Salvador, y a continuación, obedeciendo su palabra. De nada sirve aceptar a Jesucristo, digamos mentalmente, si no lo aceptas con el corazón. Y aceptarlo con el corazón significa aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro dueño y como nuestro Salvador. Y entonces es cuando empiezas a vivir la vida verdadera, la vida de Dios. Por tanto, debemos creer y obedecer, y así viviremos en la misma vida de Dios, esa vida plena, esa vida auténtica, esa vida completa que Dios quiere compartir con nosotros, esa vida de calidad, su misma vida quiere compartirla con nosotros. No sé si llegáis a comprender la grandeza de la revelación que hay aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Compartir la misma vida de Dios, porque tú y yo somos hijos de Dios, y los padres quieren que compartan su vida, que compartamos su vida con ellos. Y en este caso el Padre Celestial quiere darnos el mismo tipo de vida que Él tiene. Entonces la segunda palabra que vamos a analizar, ya entramos en materia nueva, es la palabra luz. La segunda de las grandes palabras que aparecen en el Evangelio de San Juan, y aparece 21 veces en este Evangelio. En el capítulo 1, el verso 4, la segunda parte dice: la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir? En Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida es la luz que alumbra a todo ser humano. Jesús, por tanto, es la luz de toda la humanidad, alumbra a todo el ser humano, porque vino para eso. Las lucecitas que ponemos en Navidad o que ponen en Navidad, la mayoría de las veces y de las personas no saben qué significa. Y lo que están significando desde un principio, cuando se encendió la primera lucecita, se encendió en Belén, porque Jesús se hizo un hombre y nació de una virgen, la Virgen María, y ahí empezó a alumbrar la luz verdadera. Por eso se encienden tantas luces en Navidad. Mucha gente no conoce el significado de por qué se encienden tantas luces, y es por eso, porque hace más de 2000 años, no sabemos si en las mismas fechas que lo celebra el mundo, que no coinciden, porque estudiando profundamente el tiempo en que nació Jesús,
no coincide con la realidad de las fechas en que se celebra, pero bueno, lo importante es que nació. Y lo más importante aún, que al brillar esa luz, nos tocó a nosotros, esa luz llegó a nosotros y nosotros fuimos impactados por la luz de Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y entonces esa luz mora perenne en nosotros. Esa luz y esa vida son cosa nuestra. Jesús dijo, yo soy la luz, pero luego más adelante añade, vosotros ahora sois la luz. ¿Qué quiere decir? Yo he cumplido con mi trabajo, he cumplido con mi misión, he traído la luz, he traído la sabiduría, que también significa la luz, para tomar decisiones. Es importante la palabra de Dios, que es sabiduría, que es luz. A veces nos equivocamos tomando decisiones porque no acudimos a la luz para que nos alumbre y nos dé la sabiduría necesaria. Porque hemos dicho que la oscuridad es ignorancia, entonces la luz es sabiduría. ¿Comprendéis, no? Entonces hubo un hombre llamado Juan el Bautista, en realidad se le llamaba Juan el Bautizador, que su misión fue anunciar la próxima venida de la luz. Él fue el precursor, el que abrió el camino a la luz. Por eso cuando le vio venir hacia él, porque Jesús venía hacia él para que Juan el Bautista, su primo carnal, le bautizara, y le dijo, he aquí el Hijo de Dios, que quita, no tapa, que quita el pecado del mundo. Estaba anunciando la luz, y ese era su trabajo. El apóstol Juan describe el testimonio de Juan el Bautista en su Evangelio, y lo nombra en el versículo 19 al 23 del mismo capítulo 1, que vamos a repasar. Dice, este es el testimonio de Juan, se refiere a Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? El verso 20 dice, confesó, o sea, no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y el verso 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Verso 22 le dijeron, pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a aquellos que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y mirad, hace mención a unas palabras de Isaías, hablando proféticamente sobre él, que están en Isaías 40 verso 3, aquí en el versículo 3, Juan la recuerda. Juan el Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. En otras palabras, abran camino para la llegada de la luz. Amén. Y en su predicación, en la predicación de Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Mateo, verso 11, leemos, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, y añade en humildad, cuyo calzado yo no soy digno de llevar ni de desatar, es más poderoso que yo. Él os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Qué gran testimonio de Juan el Bautista. Hoy en día muchos se vanaglorian de sus dones y de sus maneras de exhibir su predicación o exhibir su sabiduría, digamos, humana. Pero lo más importante en un siervo de Dios es la humildad. Amén. Y aquí reconoció Juan el Bautista que, porque muchos pensaban que Juan el Bautista era el enviado, era el Mesías, pero él se podía haber aprovechado, decir, bien, vale, pues quizá que sí, ¿no? Pero no lo hizo así, fue humilde y dijo que el que venía detrás de él, Jesús, era el que tenía el poder y la autoridad, que él simplemente bautizaba para arrepentimiento, el bautismo en agua, pero que el que venía detrás de él, que era más poderoso que él, claro, iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Qué tremendo, ¿verdad? El propósito de Jesús en este Evangelio se llama a sí mismo la luz del mundo. Jesús mismo reconoce
El propio Jesús lo dice, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 8, verso 12 leemos, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no andará en ignorancia, no andará en pecado, sino que tendrá la luz, la sabiduría y el entendimiento para conducirse en esta vida. Y en el capítulo 9, el verso 5, vuelve a decir, entre tanto que estoy en el mundo, mientras que esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahí estaba hablando como proféticamente, mientras que yo esté aquí, soy la luz, pero en el momento en que yo me vaya, esa luz la voy a delegar a mi iglesia. Por eso la luz, la iglesia tiene que alumbrar, y más sobre todo en tiempos de problemas, en tiempos de crisis, la luz de la iglesia de Cristo tiene que resplandecer. Tenemos que, donde haya un cristiano, donde haya una parte de la iglesia, tiene que existir la luz de Cristo. Hay muchos problemas hoy en día. Nos ha tocado vivir una época muy difícil, pero yo digo que es una época difícil, pero es una época de oportunidades, de que los hijos de Dios nos manifestemos como tales, que actuemos realmente como hijos de Dios y que el mundo vea que nosotros somos hijos de luz y que alumbramos. No te escondas, no escondas tu luz. Como he dicho antes, no seas de la secreta. Que todo el mundo sepa que tú eres luz, porque Cristo te delegó la luz a ti y a mí, para que alumbráramos en medio de tanta ignorancia y en medio de tanto pecado, fuéramos ejemplo, y a veces nos comportamos incluso peor que la oscuridad de afuera. No es que ya no seamos luz, es que participamos de la oscuridad, y eso es grave, eso es pisotear el nombre de Cristo, eso es tirar por tierra todo lo que Jesucristo ha hecho por ti. Cuando tú das más testimonio de tu vida, cuando tú das un testimonio fatal y la gente lo ve, ¿de quién creen que hablan mal? De ti primero, pero después de todos los que te rodean. Mira tú, este que va a la iglesia de allí arriba, resulta que mira cómo se comporta. Estás pisoteando el nombre de Cristo y eso es grave. Por tanto, si estás en esa condición, debes de dar un paso hacia adelante, un paso de arrepentimiento, pedirle perdón a Dios. Incluso si tienes que pedir perdón a los hermanos, a la iglesia, debes de hacerlo, porque es necesario la restauración. A veces personas no lo hacen porque les da vergüenza, pero no debe dar vergüenza el poder reconciliarse con Dios y con su iglesia. Dios es amor. Dios olvida todo lo que has hecho si te arrepientes. Claro que lo olvida. Si Dios es amor, su esencia es amor. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos ser ese amor también y demostrar ese amor, que a veces no lo demostramos. A veces lo que hacemos es machacar al que ha caído, en vez de intentar restaurarlo, que es lo que debemos hacer, restaurar. Hermano, vuelve a Cristo. Hermano, déjame orar por ti. Hermano, yo te amo y quiero que tú seas restaurado. Eso es la labor de la iglesia. Esa es la labor del cristiano verdadero que ama a los demás. La Biblia enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros. Incluso enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Por eso debemos actuar como actuó Jesucristo, con la misericordia y el amor que actuó Jesucristo. Esa luz que vino a este mundo, esa luz puede alumbrar toda tu vida. En Juan capítulo 11, verso 9, leemos: respondió Jesús diciendo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo, la luz del sol. Pero el que
anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. Hay personas que van dando trompicones todo el tiempo, espiritualmente hablando estoy diciendo, y es porque no se agarran a la luz, porque no reciben la luz, porque no quieren recibirla. Dice que la condenación del ser humano es que la luz vino al mundo y el mundo la rechazó porque no querían ver o que vieran sus obras, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, que la luz viene al mundo y no la aceptamos, porque andamos mal, andamos en tinieblas, andamos en oscuridad, andamos en pecado, y como la luz lo descubre todo, huimos de la luz. Huimos de la palabra de Dios, huimos de la iglesia. No me refiero de la iglesia en cuanto a los muros, sino a lo que somos, porque iglesia somos tú y yo, que nos reunimos en un lugar. Y donde estés tú, está la iglesia de Cristo. Y la Biblia dice que somos representantes del cielo aquí en la tierra. Y eso es una responsabilidad muy grande. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Porque van a juzgar a la iglesia, si tú te llamas iglesia, por tu forma de comportarte, por tu conducta. Te van a juzgar a ti primero y van a juzgar a la iglesia. Y por consiguiente, a Jesucristo. Amén. Estaba diciendo Jesús que cada día tiene 12 horas de luz. Tú caminas de día y la gente puede andar segura, porque puede ver, ¿verdad? No necesitas linterna, pero por de noche, si andas sin luz, seguro que tropiezas. Necesitamos la luz, la linterna, la luz de Cristo, que alumbre nuestro caminar, que alumbre nuestra vida diaria. Veamos si podemos entender esto que estoy diciendo. Hay algo en estos versículos sobre la luz, sobre esa luz que trae Jesús al mundo. Hay tres cosas importantes que resaltan y que sobresalen, que las vamos a analizar. Primero, la luz que trae Cristo es la que hace huir el caos. El caos es la confusión, que hace huir el desorden, la alteración del orden. Dios quiere que vivamos en su orden. Cuando no hay orden, ¿qué hay? Desorden. La luz del mundo vino a quitar el desorden, a quitar el caos, la confusión y también la anarquía. Anarquía significa ausencia de autoridad, ausencia de gobierno. Cuando una nación vive en anarquía porque su gobierno no actúa correctamente, cuando una iglesia no anda en el orden de Dios, anda en anarquía, anda sin gobierno. Cuando la iglesia no se somete a la autoridad de Dios, no acepta la autoridad de Dios, vive en anarquía. Por eso es tan importante que la luz nos llegue. En la historia de la creación podemos verlo. Dios se movió sobre el caos, sobre el desorden que había y la anarquía que existía antes de que el mundo comenzara a existir. Lo leemos en Génesis capítulo 1, verso 2, dice, y la tierra estaba en desorden, desordenada y vacía, y las tinieblas, ¿os dais cuenta? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Más o menos es como está hoy en día la humanidad. La humanidad necesita un nuevo Génesis, un nuevo despertar, un nuevo principio, y aceptar la luz de Dios para que el caos y el desorden desaparezca. Es importante que entendamos eso. Y dijo Dios, verso 3, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz fue hecha. Esa luz de Dios derrotó el caos que existía. Esa luz de Dios puso orden y estableció la autoridad de Dios sobre todo. Y esa luz no era otra que Jesucristo, la palabra, el verbo. Dios hablaba a través de la palabra y la palabra iba creando todo.
iba poniendo en orden todo, el caos desapareció, el desorden desapareció, la anarquía desapareció. Por eso debemos aceptar la luz de Cristo. De la misma manera, hoy Jesús brilla en medio de la oscuridad y si lo aceptas esa luz, derrota el caos y pone orden en nuestra vida y establece su autoridad. Si nosotros lo dejamos, claro, que esa es la cuestión, ¿verdad? Él va a poner orden en tu vida, va a quitar toda anarquía, pero si tú le das permiso, le dejas que actúe en tu vida, que es la mejor decisión que un ser humano puede tomar, aceptar la luz de Cristo y recibir para su vida el orden necesario y la autoridad necesaria. En Juan capítulo 1, verso 5, el apóstol hace una declaración tremenda. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Las tinieblas no pueden contra la luz. Si hay luz, nunca habrá tinieblas. Mientras que la luz esté alumbrando, las tinieblas no existen. No sé si comprendéis espiritualmente lo que significa esto. Mientras que tú actúes como la luz, que estás obligado a actuar, las tinieblas a tu lado van a desaparecer. Incluso vas a llevar la luz a personas que viven en tinieblas y no lo saben. Se creen quizás muy inteligentes, igual te traten de fanático, pero si tú demuestras lo que es que eres la luz y actúas como tal, esa luz puede llegarles a ellos. Estoy seguro les va a llegar a ellos. Por eso es tan importante nuestro testimonio. La luz siempre brilla en medio de la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagar la luz. El único que puede apagar la luz, ¿quién es? Yo mismo. Si yo voy allí a los interruptores y le doy, la luz desaparece, ¿verdad? Pues eso es lo que a veces hacemos. Nos desconectamos de la luz. Y claro, al desconectarnos de la luz, pues andamos en tinieblas. Jesucristo es la única persona, escuchad bien, Jesucristo es la única persona que puede salvar la vida, de convertirse esa vida tuya en un caos, en una tremenda confusión, que puede poner orden en nuestra vida. Y si aceptamos su autoridad, va a desaparecer la anarquía, la falta de gobierno, y tendremos la luz necesaria para no perdernos. Y tomemos quizás a veces, como he dicho antes, decisiones incorrectas que nos van a llevar a la perdición. Muchas veces nos precipitamos a tomar las decisiones y es porque no buscamos a la luz de la palabra la decisión oportuna y la decisión que debemos tomar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, si no aceptamos la autoridad de Cristo, no tendremos luz, no tendremos la sabiduría y la prudencia y el buen juicio para conducirnos por esta vida y para afrontar situaciones que se nos presentan, y por tanto estaremos a merced de nuestras pasiones y nuestros temores. El ser humano se va a pique cuando tiene temor y se deja llevar por su pasión, por los deseos pecaminosos de la carne. Eso conduce a la perdición. Pero si aceptas la luz de Cristo, Cristo pone orden en tu vida. Cuando Jesús amanece en nosotros, recibimos la vida, como he dicho antes, de Dios, y la luz, la sabiduría, el conocimiento viene a nuestra forma de vivir. ¿Sabéis que uno de los miedos más antiguos del ser humano ha sido siempre el miedo a la oscuridad? A los niños pequeños, a muchos niños pequeños tienes que encenderle una luz por la noche, si no, no se duermen. ¿Por qué es? Porque el temor es innato en el ser humano. Muchas personas también no pueden dormir si no tienen una lucecita encendida. Porque de toda la existencia del ser humano siempre ha existido ese miedo a la oscuridad.
Pues espiritualmente ocurre lo mismo. También existe en el ser humano ese miedo a la oscuridad. Ese miedo, que aunque no lo reconozca, ese miedo a la ignorancia y al pecado, aunque su carne se satisfaga pecando, en su interior siempre existe temor a las consecuencias. Aunque no seas creyente, cuando tú haces algo que no es correcto, hay algo dentro de ti que siente temor a las consecuencias de ese mal que has hecho. El temor siempre está ahí. Y también representa ese temor, esas personas que no creen todavía en Jesucristo y que andan en pecado, también, aunque no lo reconozcan, tienen temor a lo que ocurrirá después de esta vida física. Por eso el mundo, las personas que no conocen a Cristo, tienen temor de la muerte. ¿Sabéis por qué? Tienen temor por la ignorancia de no saber qué viene después de esta vida física. Y lamentablemente hay muchos creyentes que también andan en ese temor. Y es porque no tienen realmente la luz. La luz tiene que llegarle a todo ser humano. Y esa luz va a traer seguridad en esta vida, en las decisiones que tomemos, y también la seguridad de la vida eterna. Por eso los verdaderos cristianos no tienen miedo, no tienen temor a la muerte, porque al llegarles la luz, ese temor desaparece. No sé si estáis comprendiendo, hermano. Los que hemos aceptado y hemos recibido la luz, tenemos la seguridad de nuestro futuro después de esta vida física. ¿Tienes tú esa seguridad? Es una pregunta que dejo en el aire. ¿Tenemos esa seguridad todos los que estamos aquí, los que están oyendo, quizá por los canales de internet? ¿Tenéis la seguridad de la vida eterna? Amén. ¿Seguro? Amén. Amén. Yo creo que hay mucha gente que dice amén y no está seguro. ¿Sabes por qué? Porque se vive todavía en oscuridad. Aunque nos llamemos cristianos, hay muchos cristianos que siguen viviendo en oscuridad. Quizá no sea una oscuridad total, que sean, digamos, penumbras. Pero la penumbra también es oscuridad. Y debemos ser luz. No podemos ser ni oscuridad ni penumbra. Luz. Y vivir como hijos de luz. Salmo 27:1. Mirad qué asegura David. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si tú tienes la luz, no tienes que temer a nada, ni al coronavirus, ni a nada. Si llega, pues ha llegado. Pero si andamos en el propósito de Dios, mientras que Dios nos quiera utilizar aquí en esta tierra, el coronavirus no te puede hacer nada. Porque si andamos en la luz, el Señor es nuestra luz, no debemos temer. Y mucho menos temer a nuestra eternidad. Tener la seguridad de la vida eterna. Así lo expresa David. ¿De quién temeré?, se pregunta. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué tremenda declaración de David, ¿verdad? Y David pasó por muchos problemas. Él pasó por muchos ataques, incluso de sus propios hijos. Querían matarlo. Querían quitarlo de rey. Y él, en medio de todos esos problemas, declaraba que el Señor era la luz y su salvación y su fortaleza. ¡Qué tremenda declaración! Y en el Salmo 119, el verso 105, el salmista declara, tu palabra, o sea, Jesucristo, el verbo hecho carne, la luz, es una lámpara que guía mis pies y una luz que alumbra mi camino. ¿Sabéis lo que es una lámpara?
Todos sabéis lo que es una lámpara, ¿verdad? Una lámpara, según la RAE, la Real Academia Española, es un utensilio o aparato que colgado o sostenido sobre un pie sirve de soporte para la luz. La palabra de Dios, la Biblia, la Biblia es el soporte de la luz. Porque lo que contiene la Biblia es la luz, es la palabra de Dios, es el verbo, que es lo que significa la palabra. Entonces la lámpara, la Biblia es una lámpara que contiene la luz verdadera. Por eso el salmista dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pasos y una luz para mi camino. Hermanos, la Biblia es el soporte que contiene la palabra, que contiene la luz que necesitamos para conducirnos por esta vida y sin perdernos. Que como ovejas tendemos a perdernos. Por eso Jesús llama a su rebaño, nos llama ovejas, porque la tendencia de la oveja es a perderse, tiene un poder de orientación fatal, se desorientan muy fácilmente. Por eso necesitamos la luz de la palabra, necesitamos la guía, necesitamos el GPS que nos conduzca siempre por el camino correcto. Con Jesucristo, hermanos, la palabra, la noche, que es símbolo de la oscuridad, resplandece a nuestro alrededor como el día, que es el símbolo de la luz. La segunda cosa importante que resalta este Evangelio es que la luz Jesús trae una luz reveladora. Lo explico. Vamos a leer en el capítulo 3 los versículos 19 y 20. Recordad que estamos analizando el Evangelio de Juan. Aquí Jesús dice, lo he comentado antes, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres, el ser humano se refiere, porque sus obras eran malas. Y el verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, rechaza la luz y no viene a la luz, no quiere saber nada de la luz, para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean descubiertas. Está diciendo que la condenación antigua consistió en que el ser humano amaba la oscuridad, prefería no saber y así dejarse llevar por sus pasiones. Y lo hicieron porque sus obras eran malas. Odiaban la luz porque no querían que sus obras fueran expuestas. Hermanos, hoy ocurre exactamente lo mismo. El ser humano prefiere vivir siguiendo sus instintos pecaminosos, huye de la luz, huye de Cristo para esconder sus malas obras y que nadie se dé cuenta. Pero el problema es que al final todo el mundo se da cuenta. Porque al final la luz va a demostrar cómo eres. A la luz de la palabra, analizando tu vida, a la luz de la palabra, tú mismo te vas a dar cuenta de cuál es tu vida, cómo vives. La luz que trae Jesús, su palabra, es la que revela cómo son las cosas, para saber cómo son en realidad esas cosas. Esa luz desenmascara todo disfraz, muestra las cosas y a las personas cómo son en realidad y cuál es su verdadero carácter. En el ministerio de Jesús, una de las cosas que más atacaba era la hipocresía, que la llamaba la levadura de los fariseos. Recordad que los fariseos eran los religiosos de aquella época. Y en Mateo capítulo 23, los versículos del 27 al 29, acusa a estos religiosos. Verso 27 les dice, ¡ay de vosotros! Que quiere decir, ¡qué mal os va a ir! Escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28, así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Y mirad que dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad. Mirad cómo les hablaba Jesús a los religiosos de la época. Jesús no acepta la hipocresía. Jesús no acepta el querer aparentar lo que no se es. Jesús ataca a los hipócritas. Verso 29 repite, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, 2 veces se lo dice aquí, en 3 versículos se lo dice 2 veces. 3 veces, que estéis llenos, 3 veces. En cada versículo nombra la hipocresía. Dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Todo en vosotros es fachada, es apariencia, querer aparentar lo que por dentro realmente no sois. De esa misma manera ocurre hoy en día. ¿Sabéis que cuando el ojo está irritado no soporta la luz? ¿Habéis comprobado eso alguna vez? Cuando tenéis algún problema en la vista, ¿no soportáis la luz? Pues está diciéndole que los hipócritas, los cínicos, no soportan la luz de la palabra porque descubre su hipocresía. De la misma manera que el ojo no acepta la luz, el ojo lastimado, el ojo que no está bien, no acepta la luz. Las personas, los digamos creyentes que no andan bien, tampoco aceptan la palabra de Dios. Tienen comezón, dice la palabra de Dios, comezón de oídos, o sea, no quieren oír. Les pica el oído cuando oyen la palabra de Dios. Hermanos, con la luz de Cristo, lo externo, los disfraces, lo que somos, lo que nos ponemos por encima, a la luz de la palabra son descubiertos y despojados, y todo queda revelado. La palabra de Dios lo revela todo. Es por eso que los religiosos de la época no aceptaban a Jesús. Es por eso que los religiosos de la época querían incluso matarlo, porque no aceptaban la luz. En Juan 8:37 leemos lo que Jesús les dijo. Dice, sé que vosotros sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, mi luz, no haya cabida en vosotros. En otras palabras, no aceptéis mi mensaje en vuestro corazón, porque no os interesa, y por eso me rechazáis. Ese es el pecado de la humanidad, hermanos, hoy en día. El rechazar a Cristo. El pecado más grande que existe, lo que se llama pecado, y luego traer las consecuencias de lo demás, es no aceptar a Cristo. No aceptar lo que Dios nos regaló en Cristo Jesús, que es la salvación. Y al no aceptarla, no les interesa, no quieren oír de Jesús. Yo lo he experimentado con personas que he intentado hablarles y ocurre eso, que no lo aceptan. A mí háblame de otra cosa, te cambian el tema. O sea, tú estás intentando llevarlos a la luz y ellos te llevan te quieren salirse del tema. Eso ocurre muy a menudo. ¿Por qué? Porque les pica el oído, les hace el tilín tilín, y por eso no quieren oírlo, lo rechazan. Por eso ocurrió con los religiosos de la época, que no aceptaron la luz, no aceptaron a Jesús, porque no les interesaba dejar de hacer lo que hacían, ser unos hipócritas, como hay hoy en día muchos llamados cristianos. Hasta que no vemos a través de la luz, a través de los ojos de Jesús, no sabemos cómo realmente somos y cómo actuamos. Su palabra es como un filtro con el cual debemos filtrar, analizar, ¿qué quiere decir? Analizar a la luz de la palabra todo lo que hacemos y todo lo que hablamos. La palabra de Dios es un filtro que debemos utilizar para filtrar todo lo que hagamos y todo lo que digamos. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios,
rechazarlo y cambiar de forma de hablar y cambiar de forma de actuar. Eso por un lado. Por otro lado, Jesús, la luz, nos conduce a Dios el Padre, y Dios es revelado a nosotros a través de la luz, a través de Jesucristo, a través de su palabra. En Juan capítulo 12, verso 44 y 45, el mismo Jesús dijo: el que cree en mí, no cree solo en mí, sino en el que me envió. ¿Os dais cuenta? Cristo nos revela a Dios. Y el verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Por eso cuando Tomás le dijo, muéstranos al Padre y ya estamos tranquilos, ya basta. Dice Felipe, es Felipe, ¿no? No, fue Felipe. Felipe. Ya me estoy liando. ¿Fue Felipe o fue Tomás? ¿Eso fue a Tomás o a Felipe? ¿Quién dice que fue Tomás? Fue Felipe. Felipe, ¿cuánto tiempo estoy a tu lado y todavía no me has conocido? Estaba confirmando sus palabras de aquí. El que ve al Hijo, ve al Padre. Porque Jesucristo es Dios, lo mismo que el Padre. Son dos personas con la misma esencia, son uno en esencia, son uno en sentimiento, son uno en lo que ellos quieren para el ser humano, tienen esa unidad. Pero cada uno tiene su oficio y su personalidad. En el próximo pensamiento, creo que lo compartiré mañana, voy a hablar de eso, de que Jesucristo es Dios. Y explicaré por qué algunas sectas dicen que es un Dios menor. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y los tres forman la Trinidad, la divinidad que habla la Biblia. Es como el árbol. El árbol es raíz, tronco y ramas. Pero las tres cosas es el árbol. Por poner un pequeño ejemplo para que entendamos, porque es muy difícil entender la doctrina de la Trinidad. La mente humana no alcanza la mente de Dios, pero son ejemplos que pueden ser válidos. El triángulo tiene tres lados, pero es un triángulo solo, ¿verdad? El agua, líquido, sólido, hielo y gas, se evapora. Tres roles, podríamos decir, pero es agua. Con Dios ocurre lo mismo. Bien, pero ya lo explicaré más profundamente. Por tanto, aquí vemos que Jesús dice que cuando creemos en Él, creemos en Dios. Que cuando le vemos a Él, vemos a Dios. Felipe le dijo, ¿cómo fue Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me preguntas o me dices, muéstranos al Padre? ¿Es que no lo estás viendo, Felipe? La luz que nos trae Jesús es una luz que nos revela quién es Dios y cuál es su voluntad para nosotros. Nos revela quién es Dios realmente. La tercera cosa importante que resalta en este Evangelio, la luz que trae Jesús es una luz que guía y trae buen consejo. En Juan capítulo 12, verso 35, Jesús dice, aún por un poco de tiempo esta luz está entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas,
Porque el que anda en tinieblas está perdido, no sabe a dónde va. El que no tiene, el que no acepta la luz de Cristo, anda, camina en tinieblas, camina en ignorancia, camina en pecado y no sabe a dónde va, o sea, anda perdido. El que está fuera de la luz de Cristo camina en tinieblas y está perdido. Jesucristo, su luz, su palabra, revelada por el Espíritu Santo, es como una brújula o como un GPS que nos conducirá siempre por el camino correcto hacia el destino deseado. Si le seguimos, si seguimos esa luz, jamás nos perderemos. Así lo asegura Jesús en Juan 12:46, que dice: yo, la luz, he venido a este mundo para que todo el que cree en mí no se pierda, no permanezca en tinieblas. Imaginaos que vais por la autovía, de noche, y se funden las luces. ¿Qué pasa? Que seguramente tenga un accidente, porque no ves. Pues sí, andan muchos hoy en día por este mundo, sin luz, conduciendo su vida. Y claro, al final tropiezan en una curva o caen por un precipicio. El caminar con la luz apagada es peligroso, ¿verdad? Ahora el tráfico está aconsejando que llevemos incluso las luces de día encendidas, que dice que hay mucha más visibilidad. Aunque haya luz del día, recomiendan que encendamos la luz de cruce, porque nos ven 2 kilómetros antes. Pues imagínate sin luces y de noche. Pues sí, es como andan muchas personas, y lamentablemente muchas personas llamadas creyentes también andan así, andan conduciendo su vida por la autovía a oscuras, en tinieblas, en ignorancia y en pecado. Cuando uno recibe, hermano, cuando uno acepta la luz de Cristo y cree en ella, ya no anda en tinieblas, no anda perdido. En Mateo 8:11 y en Lucas 19:10 dice lo mismo. Son 2 versículos intactos. Dice: porque el Hijo del Hombre, la luz, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mundo en sus tinieblas está perdido. El ser humano sin luz anda en tinieblas y está perdido. Y Jesús, la luz, vino a traer claridad, vino a traer conocimiento y vino a traer sabiduría para conducirnos en esta vida y para salvarnos a los que estábamos perdidos. Si tú analizas la vida y los milagros de Jesús, vemos que una de las características de los pasajes del Evangelio es la cantidad de personas que iban a Jesús corriendo para preguntarle: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabéis por qué hacían esa pregunta? Os lo voy a explicar. Porque andaban en tinieblas, andaban en dudas, andaban vacilantes, andaban inseguros. Por eso le preguntaban a Jesús: ¿qué tengo que hacer? No sabían qué tenían que hacer, porque no tenían la luz todavía. Cuando la luz llega a una vida, se acaba el tiempo de suponer. Cuando la luz llega a tu vida, se acaba el tiempo de andar a tientas. Se acaba el tiempo de la duda. Se acaba el tiempo de la vacilación. Y sobre todo se acaba el tiempo de la inseguridad. Por eso es importante el caminar a la luz de la palabra. El caminar a oscuras es cambiado cuando viene esa luz. Ese caminar a oscuras es cambiado por un camino iluminado. No seamos necios y aceptemos la luz. Las decisiones que estaban envueltas quizá en dudas, que estaban en incertidumbre, que no sabía sí o no, si acepto este trabajo, si no lo acepto, si tengo que hacer esto, si tengo que viajar, si no tengo que viajar, esas inseguridades a la luz de la palabra desaparecen, porque la luz de Cristo ilumina y nos da la más sabia decisión que debemos tomar.
Vuelvo a repetir, no seamos necios y vayamos a la luz a la hora de tomar decisiones, a la hora de cualquier circunstancia de nuestra vida. Vayamos a la palabra de Dios, vayamos a Cristo, vayamos a la luz, para que nos ilumine y nos dé la salida oportuna y clara para nuestra vida. Sin Jesucristo, hermanos, sin su luz, no somos nada más que personas a pronto o a pique de tropezar y caernos y sufrir un grave accidente, ¿verdad? No caminemos más sin luz. La luz de Cristo, la luz de su palabra, hermanos, es necesaria para caminar sin peligro, para no tener, digamos, accidentes, para no perdernos, para no condenarnos y poder llegar a ese destino tan deseado. ¿Qué destino tienes planificado en tu vida? ¿Cuál es tu destino? No ya a corto plazo, sino a largo plazo. Que puede ser corto, porque nadie puede asegurar si mañana vamos a estar aquí, ¿verdad? ¿Cuál es o debería ser nuestro propósito, nuestro destino? Decidme algo. Nuestro enfoque, la vida eterna, hermanos, estamos hablando de ello. Nuestro mayor interés tiene que ser enfocar nuestra vida, nuestro caminar hacia la vida eterna. Empezar a vivirla, como yo siempre digo, empezar a vivirla aquí, en esta vida, vivir una vida plena, auténtica, real. La vida que Dios quiere darnos, que compartamos su vida. Y luego la eternidad con Él. Ese tiene que ser la base de nuestro existir. El principio, la meta, todo tiene que estar fundamentado en eso. En alcanzar esa vida eterna. Empezar a vivirla aquí ya. Y disfrutar la eternidad junto a Cristo. Para eso necesitamos la luz. La luz que nos guía y que nos saca de la oscuridad, que nos liberta del pecado y nos da un camino a seguir, el camino que Él quiere que hacemos, porque así vamos a recibir de su bendición aquí en la tierra y la promesa de la vida eterna allá en el cielo. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene hablando de las consecuencias que debe tener o la reacción que debe tener todo hijo de luz que somos nosotros para poder conducirnos correctamente en esta tierra y también ser testimonio a todos aquellos que nos rodean. ¿Amén? Bien, pues bendiciones para todos.